continuamos con qué implicaba básicamente la religión del Islam, ¿sí? Mahoma, ¿qué es lo que dice? Que el arcángel Gabriel, que era un arcángel conocido, digamos, para la religión cristiana, ¿sí? Que era como la mano derecha de Dios, básicamente, uno de los principales ángeles en el cielo, le había ido revelando la palabra de Dios, lo que Dios quería que el resto de la humanidad supiese. Es decir, Mahoma se consideraba un profeta. ¿Qué es un profeta? Un mensajero de Dios, ¿sí? Alguien que escucha a Dios porque Dios le habla, lo elige a él para, ¿sí?, decirle qué es lo que Dios quiere que los hombres hagan, y entonces Dios le da la misión a esta persona, en este caso a Mahoma, como profeta, de que predique eso, de que cuente eso, de que lleve la palabra de Dios al resto de la población. Para Mahoma, por ejemplo, Jesús había sido un profeta también. Mahoma no creía que Jesús fuese el Hijo de Dios, creía que era un profeta, por ejemplo, ¿sí? Y Mahoma consideraba que él era el último de los grandes profetas. No se consideraba Dios, no se consideraba un representante de Dios en la tierra, se consideraba un profeta, un mensajero de la palabra de Dios. Dios no le había hablado directamente, sino por medio del arcángel Gabriel, que era uno de los principales ángeles reconocidos por las tradiciones monoteístas de ese momento. Recordemos que estamos hablando del siglo VII después de Cristo. Esta religión, primero que nada, es monoteísta, o sea que cree en un solo Dios, y eso ya genera un conflicto, ¿sí?, con los comerciantes que gobernaban estas ciudades politeístas de las que hablábamos anteriormente. Eh, Estas enseñanzas de Mahoma, que él va escribiendo, ¿sí?, por separado, porque el arcángel Gabriel se supone, por lo que él dice, que se le va presentando en diferentes ocasiones y le va diciendo de a poco, ¿sí?, la palabra de Dios, fueron recopiladas posteriormente en lo que es el libro sagrado del Islam, que es el Corán, que yo tengo acá un poquito para mostrárselos, ¿sí? Eh, Ese es un libro sagrado para los musulmanes. De hecho, no se puede comprar ni vender porque es la palabra de Dios, ¿sí?, la palabra de Dios revelada al profeta Mahoma, que se recopiló todo una vez que se terminó, ¿sí?, esa revelación en este libro. Este libro no lo recopiló Mahoma, sino sus seguidores musulmanes. Obviamente está escrito en árabe, ¿sí?, que es la religión de el idioma, ¿sí?, de estas tierras. Si se fijan, se puede ver, este es un libro bilingüe, es una edición bilingüe. Acá tienen la escritura en árabe, ¿sí?, y acá está la traducción, obviamente, en el idioma español, en nuestro, para que lo podamos ver. Este libro no se compra ni se vende, en realidad. Si ustedes van a la feria del libro, siempre están los stands, ¿sí?, de librerías que tienen que ver con el Islam, y si uno va y pregunta, se lo regalan el libro porque no te lo pueden vender, ¿sí? De hecho, creo que tiene, estoy buscando, creo que tiene, está prohibida su venta. Me parece importante tener en cuenta esto porque es una cuestión de cultura general. El libro, nosotros agarramos un libro así, ¿sí? Y nosotros vemos que el libro empieza como cualquier libro nuestro que dice el noble Corán, ¿sí? Eh, Ahora, el libro no empieza acá, ¿sí? No empieza como lo empezamos nosotros, ¿sí? Este es el final del libro en realidad. ¿Por qué? Porque los árabes escriben diferente que nosotros. El libro empieza como si fuera para nosotros al final, ¿sí? Acá termina el libro para nosotros, pero para ellos en realidad empieza acá, ¿sí? Miren que esto está todo escrito en árabe, ¿sí? Y el libro empieza acá, como si fuera para nosotros de atrás para adelante. Ven que acá está el prólogo, ¿sí?, en la parte de atrás, que sería para nosotros, ¿sí? Porque los musulmanes, igual, ¿sí?, que los judíos, en hebreo escriben, ¿sí?, de otra forma, en otro sentido. De hecho, acá empieza el libro, ¿sí?, para lo que nosotros sería la última parte. ¿Por qué? Yo les escribí una cosita muy chiquitita.
pero para que se den cuenta, si se ve ahí, nosotros escribimos así, yo les puse yo soy Verónica, ¿sí? En cambio, los hebreos y los árabes escriben al revés, empiezan de izquierda a derecha, ¿sí? Y dice yo soy Verónica al revés. Obviamente yo lo estoy escribiendo como un ejemplo nada más, pero nosotros hacemos de izquierda a derecha, perdón, y los árabes escriben de derecha a izquierda, ¿sí? Y entonces sus libros también se leen al revés que los nuestros, ¿sí? Tienen otros libros sagrados, pero este es el más importante. También leen el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque en realidad Alá es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios en el que creen los católicos y los judíos, ¿sí? El catolicismo, el judaísmo y el islam son consideradas las tres religiones del libro. ¿Cuál es el libro? El Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, ¿sí? Esas tres religiones creen en lo que dice esa primera parte de la Biblia, ¿sí? Todos la leen, ¿bien? O sea que el Dios del que están hablando, por más de que le denominen diferente, Jehová, Alá, Dios en términos generales, es el mismo Dios en realidad. Son tres religiones monoteístas que creen en el mismo Dios, si bien tienen diferencias religiosas, por supuesto, si no, no serían tres religiones diferentes, ¿sí? Pero es muy importante tener eso en cuenta, sobre todo para la actualidad, porque uno escucha muchas cosas, muchas noticias sobre los musulmanes, ¿sí? Bueno, sobre todo en Medio Oriente, donde hay más musulmanes, que es donde surge, por lo que yo les estoy diciendo, la religión, y parece algo como muy lejano, muy diferente, y si uno empieza a investigar y a pensar un poco más, en realidad creen el mismo Dios que los católicos, que los judíos, ¿sí? Eso obviamente depende de cada uno de las creencias, pero la realidad es que hay cosas que son muy, muy, muy similares, ¿sí? Bien. Con respecto, ¿sí?, a las creencias en particular, justamente ellos piensan, ¿sí?, igual que los judíos, igual que los católicos, que Alá es el único Dios y que es el que ha creado todo, ¿sí?, el universo y todo lo que hay, y entonces a los hombres también. Les estoy leyendo directamente del Corán, ¿sí?, lo que dice, fíjense. Alá inicia la creación, luego la repite y luego volvéis a él, ¿sí? Es el que crea todas las cosas, ¿sí? Pero los que se negaron a creer y negaron la veracidad de nuestros signos y del encuentro de la última vida estarán permanentemente en el castigo. Es la idea del infierno, digamos, para los musulmanes, ¿sí? El día que llegue la hora, ese día los malhechores enmudecerán desesperados, dice el Corán, ¿sí? Hablando de lo mismo que dice la Biblia, lo mismo que dice el Antiguo Testamento, ¿sí? El día del juicio final, el día que llegue la hora, ¿sí? Aquellos que no creyeron. Dice el Corán, ¿cómo es que os negáis a creer en aquel que creó la tierra en 2 días y le atribuís semejantes? Es el Señor de los mundos, y puso sobre ella cordilleras, la bendijo y repartió con medida sus provisiones, en 4 días completos, para los que no quieren saber. Luego dirigió su voluntad al cielo, que era humo, y le dijo junto a la tierra, venid a mí de buen grado o a la fuerza. Hemos embellecido el cielo de este mundo con lámparas y protección. Ese es el decreto del poderoso, el conocedor. O sea, está diciendo que Dios creó todo, ¿sí?, en esta cantidad de días, básicamente, que es la misma cantidad de días que prácticamente de la que habla el Génesis, ¿sí?, el Antiguo Testamento, el primer capítulo de la Biblia. Dios crea el cielo, las estrellas, todo lo que hay en el planeta Tierra, inclusive a los seres humanos, ¿sí? Esto es muy interesante porque son creencias similares, ¿sí? Hay un único Dios y eso es una de las cosas más importantes. Pero no creen en la Santa Trinidad, no creen que Jesús sea el Hijo de Dios y que sean lo mismo, ¿sí? Creen que Jesús es un profeta. Por ejemplo, dicen, Él es Alá, uno. Alá es el Señor absoluto. No ha engendrado, o sea que no ha tenido hijos, ni ha sido engendrado, o sea que no es hijo de nadie, siempre existió, es infinito, por eso es absoluto, ¿sí? Y no hay nadie que se le parezca. Estos son los preceptos básicos del Corán.
¿sí? Entonces, para los musulmanes, Jesús fue un profeta igual que Mahoma, solo que Mahoma fue posterior, ¿sí? Vivió 7 siglos después que Jesús y fue el último de los grandes profetas porque fue el último al que Dios, ¿sí?, le dio sus reglas, en teoría, acerca de cómo deberían vivir los seres humanos, ¿sí? Un único Dios, no creen que Jesús y el Espíritu Santo sean parte de Dios, sino que son otras manifestaciones. Por ejemplo, creen en los ángeles, justamente. Sí, Mahoma tenía contacto, según la tradición, con el arcángel Gabriel. Creen en una próxima vida, justamente como les leía recién, ¿sí? El Haram son los lagos del fuego, ¿sí? El infierno, y el Haná, que es el paraíso. Eh, y bueno, no tienen santos como en el catolicismo, por ejemplo. Tienen diferentes cuestiones religiosas, ¿sí? Pero es interesante que hay similitudes y diferencias entre las dos religiones, ¿sí? Por ejemplo, creen en la predestinación, dicen que Dios todo lo conoce y que lo que sucede es lo que Él quiere, en realidad, ¿sí? O sea, que creen en el destino, en la predestinación. Pero bueno, para ir resumiendo con esta parte que tiene que ver con la cuestión de las creencias más que nada, ¿sí? Porque después tenemos que ver más la cuestión histórica de qué pasa con el imperio islámico. Eh, el Islam es primero que nada una religión que es predicada en Arabia Saudita en el siglo 7 antes de Cristo, no, perdón, después de Cristo, por el profeta Mahoma. Es una religión monoteísta, ¿sí?, que está basada en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia. Y el problema que tiene Mahoma, ¿sí?, es que justamente en la región en la que él vivía era una región en donde predominaban religiones politeístas y los gobernantes eran politeístas. Por eso la religión va a generar un conflicto político, ¿sí? Y esto es lo que viene a continuación, en lo que nos vamos a centrar a continuación, ¿sí?